La historia oficial dice que los soviéticos perdieron la carrera a la Luna. Eso es lo que todos han escuchado. Pero detrás de ese relato existe un secreto enterrado tan profundo que, en 1974, Walter Cronkite, desde la televisión estadounidense, llegó a afirmar que esa carrera espacial jamás había ocurrido. Durante casi 30 años, casi todo el mundo aceptó esa versión sin cuestionarla. Sin embargo, estaban equivocados. Muy lejos, tras una valla en Kazajistán, en medio de un invierno helador, se encontraba la mayor nave que la Unión Soviética había fabricado jamás, el cohete N-1. Más alto que un edificio de 30 plantas, este gigante tenía 30 motores agrupados en la base de su primera etapa, una cantidad nunca antes vista ni repetida. Su misión era clara: llevar al cosmonauta soviético a la superficie lunar antes que Neil Armstrong. Pero falló. Y lo hizo 3 veces seguidas. Cada fracaso fue negado con tal vehemencia que los soviéticos fingieron que el N-1 nunca existió. Esta es la historia de lo que ellos intentaron ocultar sobre la Luna. En mayo de 1961, John F. Kennedy se plantó ante el Congreso y lanzó un desafío audaz: Estados Unidos pondría un hombre en la Luna antes de que acabara la década. En ese momento, ningún estadounidense había pasado más de 15 minutos en el espacio. Los soviéticos, que ya habían puesto en órbita el primer satélite, el primer animal y el primer ser humano, guardaron silencio durante 3 años. Desde el Kremlin, observaron cómo el programa Apolo cobraba fuerza y lo tomaron por un farol. Nikita Khrushchev estaba más preocupado por el desarrollo de misiles militares. La exploración espacial civil era una herramienta de propaganda, y para eso no necesariamente hacía falta un cohete lunar. Cuando el liderazgo soviético empezó a tomarse en serio el reto americano, en agosto de 1964, la brecha ya era insalvable. La orden oficial para un aterrizaje lunar tripulado llegó 2 meses antes de que Khrushchev fuera destituido. El encargado de llevar a cabo la misión fue Sergei Korolev, el ingeniero jefe del programa espacial soviético y el hombre que había lanzado el Sputnik y puesto en órbita a Yuri Gagarin. Korolev estaba agotado y, sin saberlo, le quedaban menos de 2 años de vida. Desde 1956, soñaba con construir un vehículo de lanzamiento pesado. Sus primeros bocetos hablaban de un supercohete, una bestia de 2.000 toneladas con 66 motores en su primera etapa y una segunda etapa propulsada por energía nuclear. Pero ese último punto se abandonó en 1959, cuando quedó claro que los combustibles convencionales podían hacer un trabajo similar, con mucho menos riesgo. Lo que quedó fue la estructura, una primera etapa monobloque con un conjunto de motores medianos que utilizaban oxígeno líquido y queroseno. Para 1962, el equipo de Korolev había terminado un proyecto preliminar de lo que ahora llamaban el N-1. Este cohete pesaría 2.000 toneladas al despegar. Podría poner hasta 75 toneladas en órbita terrestre baja y contaría con 24 motores en la primera etapa. En septiembre de ese año, el proyecto recibió luz verde y se prometió su primer lanzamiento para 1965. Pero ni en 1960 ni en 1966 hubo lanzamiento alguno. El diseño final para la misión lunar fue bautizado como el complejo N-1L3. En lugar de 2 cohetes como planeaban los americanos, los soviéticos solo podían permitirse uno. Era un solo lanzamiento con todo lo que eso implicaba, cada etapa debía funcionar a la perfección, cada separación tenía que ocurrir en el momento exacto. El módulo lunar, llamado LK, no tenía asiento para el cosmonauta, este debía bajar en pie, controlando la nave durante el descenso. Tampoco había un túnel interno que conectara el módulo con la nave orbital, como si tenía Apolo. Para pasar de uno a otro, el cosmonauta tendría que salir al exterior, enfundarse en su traje espacial y caminar por la superficie del cohete. No era imprudente, sino la única forma posible de ajustar todo en un solo vehículo. El problema real era el cohete. El N-1 fue diseñado con prisas, con un presupuesto siempre insuficiente, y sobre todo, por un hombre que odiaba al ingeniero que podría haberlo construido mejor. Korolev se negó a colaborar con Valentín Glushko, el mejor diseñador de motores soviético, porque este había denunciado a Korolev durante las purgas de Stalin en 1938. Korolev pasó más de un año en el infame campo de trabajo de Kolyma, en Siberia, antes de ser trasladado a una prisión para ingenieros. Nunca olvidó esa traición. Entonces, para los motores del N-1,
Korolev recurrió a Nikolai Kuznetsov, cuyo taller llevaba 20 años fabricando motores turbohélice para bombarderos. Kuznetsov nunca había hecho un motor para cohetes grandes y aceptó el reto. El resultado fue el motor NK-15, ingenioso y eficiente, con un empuje de alrededor de 150 toneladas. El N1 necesitaría 30 de estos motores, todos encendidos y sincronizados al mismo tiempo, sin haber sido probados juntos jamás en un banco de pruebas a escala real. No había dinero para hacer una prueba así. La primera vez que los 30 motores funcionarían a la vez sería en la plataforma de lanzamiento. Glushko, por su parte, había ofrecido una alternativa: motores más grandes y menos numerosos que quemaran un combustible distinto, basado en tetróxido de nitrógeno e hidracina, almacenables y más fáciles de manejar, aunque tóxicos y corrosivos. Esta opción habría reducido en un 20% el rendimiento, pero sería más fiable. Korolev la rechazó. En respuesta, Glushko se negó a desarrollar motores de queroseno para el N1. Así, Korolev tuvo que volver a Kuznetsov, quien no tenía la experiencia de Glushko, y el cohete terminó con motores más pequeños y muchos más de ellos. Se podría decir que el rencor fue, literalmente, un factor de diseño. En el Instituto Soviético ZNIMAS, se encargó de calcular la probabilidad de éxito del primer lanzamiento del N1. Analizaron el historial de fallos de todos los cohetes y misiles soviéticos anteriores y calcularon que la posibilidad de un éxito total era poco más del 1%. Yuri Mozorin, director de ZNIMAS, sabía que no podría presentar ese dato al Politburó. Así que ordenó a sus analistas que recalcularan, excluyendo cualquier fallo derivado de errores humanos o defectos de fabricación, dejando solo los fallos debidos a fenómenos físicos desconocidos. El resultado fue un 67%. Ese fue el número que presentó. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Aún así, ningún ingeniero con sentido común arriesgaría un lanzamiento con un 33% de probabilidad de fallo catastrófico. Nikolai Piliugin, jefe del sistema de control de vuelo, fue el primero en hablar. Propuso abandonar la estadística y, en cambio, decidir el lanzamiento basándose en la seguridad personal que cada diseñador jefe diera sobre el funcionamiento de su sistema. La sala estuvo de acuerdo, y Mozorin fue el más rápido en aceptar, pues así su organización no tendría responsabilidades si algo salía mal. Al final, la decisión de lanzar el N1 no fue técnica, sino política. No había tiempo. Los americanos avanzaban rápido, Apolo 8 acababa de orbitar la Luna. Así que lanzaron. Llegamos al 21 de febrero de 1969. Vehículo 3L, el primer N1, estaba listo en la base. La temperatura era de menos 44 grados centígrados, con un viento capaz de derribar a cualquiera. La zona de lanzamiento estaba evacuada. 50 cisternas ferroviarias habían cargado el cohete con queroseno y oxígeno líquido. Cuando el contador llegó a cero, los 30 motores de la primera etapa tardaron 12 segundos en alcanzar la potencia suficiente para despegar. El cohete se elevó en una columna de fuego y humo negro hacia un cielo azul claro. A kilómetros de distancia, el estruendo fue ensordecedor y tardó varios segundos en amainar. Pero a poco más de un minuto, los motores se apagaron. El cohete siguió ascendiendo un instante por inercia, luego comenzó a caer. Una luz distante confirmó el impacto, el vehículo se estrelló a más de 50 kilómetros de la plataforma, enterrándose en la nieve. La investigación duró 3 meses y confirmó que, a los 6 segundos del despegue, una tubería que medía la presión en el motor número 2 se rompió a causa de unas vibraciones de alta frecuencia. 25 segundos después, una tubería de combustible del mismo motor se rompió y el queroseno comenzó a derramarse dentro del cohete. El gas caliente se encontró con el combustible, iniciando un incendio en la parte trasera de la nave a los 55 segundos de vuelo. El fuego derritió el aislamiento de los cables del sistema de control de motores, llamado CORP, un supervisor automático que vigilaba los 30 motores. Los cables fundidos enviaron señales falsas a CORP, que interpretó que todos los motores habían fallado y los apagó simultáneamente a los 68 segundos y 7 décimas de vuelo. En realidad, el cohete no había fallado. Fue el incendio el que mató al sistema que debía salvarlo. Peor aún, la señal de apagado se extendió a las etapas segunda y tercera, paralizando el vehículo completo. Los británicos detectaron el lanzamiento a través de sus redes de inteligencia,
pero los americanos, con satélites espiando el lugar, no lo vieron. Durante años, la CIA insistió en que el lanzamiento jamás había ocurrido. Los soviéticos, por supuesto, guardaron silencio. El plan de prensa prelanzamiento, diseñado semanas antes por Yuri Mozorin, tenía 3 versiones distintas para cada posible resultado. Ninguna mencionaba la Luna. La política oficial soviética era que no existía ningún programa lunar. Nunca lo había habido. Según la versión que leyeras, el N-1 era un vehículo experimental, un satélite científico pesado o simplemente una invención. Volviendo a lo enterrado, la segunda prueba fallida fue la que marcó el final. Para la primavera de 1969, el calendario estaba destrozado. Korolev había muerto 3 años antes. En enero de 1966, durante una operación para extirpar un pólipo en Moscú, descubrieron que era un tumor. La operación duró 5 horas y Korolev, marcado por los años en los campos de trabajo, no sobrevivió. Tenía 59 años. Su sucesor, Vasily Misin, era un ingeniero competente, pero carecía del olfato político de Korolev. No podía motivar a los trabajadores ni conseguir recursos del Estado. Cuando llegó el momento crucial, no pudo convencer a los dirigentes de seguir financiando un programa que todos veían condenado. Mientras los americanos probaban el módulo lunar en órbita con Apolo 9, y Apolo 10 se preparaba para acercarse a la superficie lunar, Apolo 11 esperaba su lanzamiento para ese verano. Los soviéticos solo tenían una última carta: si lanzaban el segundo N-1 a principios de julio, podrían enviar una nave no tripulada en órbita lunar y traerla de vuelta. Al mismo tiempo, un pequeño robot llamado Luna 15, lanzado con un cohete Proton, intentaría aterrizar, recoger muestras y regresar antes que los americanos. No sería un alunizaje tripulado, pero les permitiría robar algo de protagonismo y mantener la farsa de que nunca hubo una competencia. El vehículo 5L fue llevado a la plataforma a finales de junio, con una nave modificada y una torre de escape funcional. El lanzamiento se fijó para la noche del 3 de julio de 1969, 2 semanas antes de Apolo 11. Los ingenieros estaban optimistas. Habían movido el sistema Cord fuera del compartimento de motores para protegerlo del fuego, añadido ventilación y filtros para evitar que restos metálicos dañaran las turbobombas. Todo hecho con prisas, con planos a medio terminar y turnos de trabajo ininterrumpidos. Lo que ocurrió fue una de las mayores explosiones no nucleares jamás registradas. El cohete despegó normalmente, pero un cuarto de segundo después de que los motores alcanzaran plena potencia, la bomba oxidante del motor número 8 tragó un pequeño trozo de metal y explotó. Un incendio comenzó en la base mientras la nave pasaba la torre de lanzamiento. Cord, esta vez funcionando bien, empezó a apagar motores en pares. El empuje bajó por debajo del peso del cohete, que se niveló un momento y luego cayó inclinado a unos 45 grados sobre la plataforma. La torre de escape disparó y alejó la cápsula vacía a salvo. El resto, cargado de oxígeno y queroseno, impactó contra el complejo. La explosión fue visible desde el horizonte, comparable a una pequeña detonación nuclear. La onda expansiva rompió ventanas a kilómetros de distancia y la plataforma quedó reducida a un cráter. Satélites americanos detectaron el desastre en horas. La reparación tardó 1 año y medio. Con ese golpe, el programa lunar soviético murió. 3 semanas después, el 20 de julio de 1969, Apolo 11 aterrizó en el Mar de la Tranquilidad. En ese mismo instante, Luna 15, el robot soviético lanzado en paralelo, intentaba descender y se estrelló en la región llamada Mar de las Crisis. La ironía era tan perfecta que ningún escritor habría osado escribirla. Los soviéticos no dijeron nada. Oficialmente, Luna 15 era una misión científica rutinaria. Oficialmente, el N-1 no existía. La plataforma del vehículo 5L que explotó fue oculta de las cámaras satelitales y las imágenes de la explosión clasificadas. Los archivos del programa se sellaron herméticamente. Y aquí viene la parte que cuesta digerir. En 1974, Walter Cronkite declaró ante el público americano que los rusos nunca habían participado en la carrera lunar. El Sunday Times londinense dijo lo mismo en 1971. The New York Times lo había afirmado en 1964. Para 1989, NBC producía especiales de aniversario narrados por Leonard Nimoy que negaban que la carrera espacial
hubiera sido tal. Ninguno de estos periodistas mentía, simplemente no sabía lo que había sucedido en las estepas de Kazajistán. Los soviéticos enterraron las pruebas tan profundamente que, al final, hasta los vencedores empezaron a dudar de que alguna vez hubiera existido una competencia. Para mediados de los 70, se instaló una narrativa estándar en Occidente, que los soviéticos habían perdido interés en la Luna desde 1963. Pero la verdad era muy distinta. Durante décadas, se ha creído que los soviéticos perdieron el interés por la exploración lunar a partir de 1963. Sin embargo, esta idea es completamente errónea. La realidad fue muy distinta. La supuesta carrera espacial no fue más que una construcción burocrática de la NASA para justificar mayores presupuestos ante el Congreso. Pero los soviéticos, lejos de rendirse, trabajaron con una intensidad brutal, enfrentando fracasos ocultos que habrían paralizado cualquier programa abierto. Y, además, mintieron sistemáticamente durante años sobre su verdadero progreso. Lo que hace singular al programa N-1 no es que fracasara, muchos cohetes se estrellan, sino la manera tan peculiar en que lo hizo. Para entenderlo, basta comparar brevemente con su gemelo estadounidense, el Saturno V, que llevó al Apolo 11 a la Luna. Construido en el Centro Marshall por la NASA, bajo la dirección de Wernher von Braun, el Saturno V usaba 5 potentes motores F-1 en su primera etapa, cada uno con una fuerza de empuje cercana a las 700 toneladas. Durante toda la campaña se lanzaron 32 cohetes Saturno de diferentes tipos, sin que ninguno sufriera un fallo catastrófico. En contraste, el N-1 soviético apostó por 30 motores más pequeños, nunca probados juntos en tierra, y se lanzó al vacío con la esperanza de que funcionaran. Mientras los americanos contaban con una única organización centralizada, la NASA, con un solo administrador, una cadena de mando clara y un presupuesto unificado. Los soviéticos tenían 4 oficinas de diseño rivales, dirigidas por 4 figuras que se detestaban: Korolev, Glushko, Mikhail Yangel y Vladimir Chelomey. Cada uno de estos 4 líderes aspiraba a construir el cohete lunar y contaba con diferentes apoyos políticos en el aparato soviético. Proponían diseños alternativos para reemplazar el N-1. Yangel presentó el cohete R-56, Chelomey el UR-700. Ambos modelos eran, según análisis posteriores, más conservadores y utilizaban módulos agrupados transportables por ferrocarril, además de emplear combustibles almacenables desarrollados por Glushko. Sin embargo, ninguno de estos proyectos vio la luz. El programa espacial soviético vivió una especie de guerra civil en cámara lenta entre sus diseñadores, donde las decisiones se tomaban más por maniobras políticas que por criterios técnicos. En agosto de 1964, cuando Korolev recibió la encomienda de la misión lunar, ya había 3 cohetes en serio sobre la mesa. Cuando finalmente se eligió el N-1, los estadounidenses ya estaban fabricando el Saturno V. Los ingenieros soviéticos no eran incapaces, sino que trabajaban con menos recursos, menos tiempo, menos apoyo político y con un jefe de diseño que se negaba a colaborar con el mejor constructor de motores del país por un rencor de más de 30 años. Además, operaban en un ambiente donde dar malas noticias podía ser políticamente fatal. El ingeniero que calculó que la primera versión del N-1 tenía apenas un 1% de probabilidades de éxito fue obligado a maquillar esa cifra. Lo hizo, y aunque todos sabían que era un engaño, se lanzó igual. Eso fue lo que los soviéticos enterraron, no solo la explosión, sino la lógica que la provocó. Tras el desastre de la misión 5L, hubo 2 lanzamientos más. El tercero, en junio de 1971, fue el vehículo 6L. Este cohete había sido rediseñado con filtros en las líneas de propelente, modificaciones aerodinámicas en la cola y una capa de pintura blanca para mantener la cámara de motores más fresca durante el verano. También se incluyó una maniobra evasiva en la trayectoria para alejar el cohete inmediatamente tras el despegue y evitar otra catástrofe tipo 5L. Pero esta maniobra funcionó demasiado bien. Al despegar y comenzar su giro programado, la interacción de los gases de los 30 motores con el flujo de aire provocó un giro axial incontrolable. A los 50 segundos, en la zona de máxima tensión aerodinámica, el cohete empezó a desintegrarse y fue destruido por seguridad. El cuarto y último lanzamiento del N-1 tuvo lugar en noviembre de 1972, vehículo 7L. Para entonces, los ingenieros habían mejorado el diseño de la cola,
añadido motores de gran empuje para controlar el giro y renovado por completo el sistema de telemetría. El lanzamiento empezó bien y el cohete voló 107 segundos, casi llegando al instante de separación de la primera etapa. Entonces, la desconexión programada de 6 motores centrales, destinada a reducir esfuerzos estructurales, provocó un efecto llamado martillo hidráulico en las líneas de combustible. Esto rompió una línea de combustible y la bomba de oxidante del motor número 4 explotó. El cohete se desintegró en pleno vuelo. Los investigadores discutieron quién tenía la culpa, unos culpaban a los diseñadores de motores, otros a las líneas de propelente, pero todos coincidían en que si no hubieran apagado los motores centrales, la primera etapa podría haber completado su quemado. Cuando el 7L explotó, el Apolo 17 ya había regresado de la Luna. La carrera no solo estaba perdida para los soviéticos, sino que lo había estado durante 3 años. 2 cohetes N-1+, los vehículos 8L y 9L, estaban montados y listos para despegar, con motores NK-33 y NK-43 mejorados que habían superado exhaustivas pruebas en tierra. Los ingenieros confiaban en que el próximo lanzamiento sería exitoso. Pero nunca lo comprobaron. En mayo de 1974, Missin fue destituido y reemplazado por Valentín Glushko, el mismo diseñador de motores con quien Korolev se había negado a colaborar. Glushko canceló todo el programa. Los 2 cohetes terminados fueron desmontados. Los tanques de combustible se usaron como garajes y cobertizos en el cosmódromo, y las cubiertas de carga se convirtieron en sombrillas para áreas de picnic. La cancelación fue tan política como técnica. Glushko, que había pasado 15 años en contra del N-1, no iba a defender su propia creación. Sin embargo, quedaron 150 motores almacenados en un almacén, fabricados por la planta de Kuznetsov para el programa cancelado. La orden era destruirlos, pero Kuznetsov no lo hizo. Había dedicado toda su carrera a esos motores y no tenía nada más que mostrar. Cerró el almacén y se retiró. Pero la historia de estos motores no terminó ahí. 20 años más tarde, tras la caída de la Unión Soviética, una empresa aeroespacial estadounidense llamada Aerojet compró un lote de esos motores N-1. Los rebautizaron como AJ-26, los probaron en instalaciones norteamericanas y funcionaron. Incluso se consideraron para varios cohetes estadounidenses, incluido el vehículo de lanzamiento Antares. Durante su servicio en Estados Unidos hubo al menos una explosión en banco de pruebas y una falla en vuelo, atribuida a componentes del motor, aunque el motivo exacto es tema de debate técnico. Lo importante no es el índice de fallos, sino que esos motores diseñados en los años 60 por un hombre que nunca había construido un motor grande antes, para un programa negado por su propio país, seguían funcionando 4 décadas después. Muchos detalles del programa N-1 siguen siendo un misterio y probablemente nunca se conocerán. Se desconoce cuántas personas murieron construyendo esos cohetes, trabajando en las instalaciones o viviendo cerca de las zonas de reabastecimiento. Los registros de accidentes fueron clasificados y muchos aún no han sido desclasificados. Tampoco se sabe si el vehículo 8L, que estaba listo cuando cancelaron el programa, habría funcionado realmente. Los motores mejorados habían pasado pruebas, el rediseño estaba acabado, y varios ingenieros creían hasta el final que el siguiente lanzamiento sería exitoso. Pero nunca lo supieron. Tampoco está claro qué les dijeron a los cosmonautas que se prepararon para la misión lunar. Algunos, como Alexei Leonov, primer hombre en caminar en el espacio, fueron seleccionados para esa misión. Entrenaron en simuladores del módulo lunar LK, volaron helicópteros que replicaban el perfil de descenso y estudiaron geología lunar. Año tras año se les prometió que el próximo lanzamiento sería el definitivo. El grupo de entrenamiento fue disuelto oficialmente en octubre de 1973 y ninguno de ellos pisó la Luna. Algunos hablaron de ello tras la caída de la Unión Soviética, pero la mayoría fue cautelosa. Pasaron una década preparándose para una misión que, para el resto del mundo, nunca existió. Hoy, lo que queda del programa N-1 es sobre todo silencio y abandono. Los complejos de lanzamiento en Baikonur se están cayendo a pedazos, con techos desplomados y edificios vacíos donde vivían los trabajadores. El viento arrastra polvo y ramas entre los restos olvidados del cosmódromo. Algunos motores están en museos o colecciones privadas, y unos pocos prototipos del módulo LK sobreviven dispersos por centros tecnológicos e institutos.
aeronáuticos de Rusia, incluyendo un museo en el Instituto de Aviación de Moscú. Son pequeñas naves de unos 5 metros de altura, diseñadas para un solo cosmonauta, pero nunca volaron con nadie a bordo. El metraje de las 4 lanzamientos, que los soviéticos mantuvieron secreto durante 30 años, se liberó en los 80. Es borroso, sin sonido, pero muestra cohetes enormes elevándose hacia un cielo despejado, y luego cayendo, una y otra vez, en un país que hoy ya no existe. Hay algo especial al verlo ahora, los cohetes no saben que van a fracasar. Se elevan con la misma determinación que cualquier cohete que tuvo éxito. Las llamas son brillantes, las estelas de humo limpias. Durante el primer minuto o 2 no hay forma de distinguir un lanzamiento triunfante de uno condenado. Eso fue lo que los soviéticos intentaron enterrar, no solo sus fracasos, sino que esos fracasos, hasta el último instante, fueron casi indistinguibles del éxito. La Luna tiene lugares reales llamados el Mar de la Tranquilidad y el Mar de las Crisis, separados por casi 1000 kilómetros. Mientras Apolo 11 aterrizó en uno, la sonda soviética Luna 15 se estrelló en el otro. Ambos sitios siguen allí, mudos testigos de una historia que aún hoy sigue sorprendiendo.